Hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a esta clase más del Instituto Bíblico, siendo hoy lunes 26 de junio de este año 2023. Amén. Que Dios le bendiga a usted, a su familia, donde quiera que nos estén viendo, en cualquier parte del continente americano, sea en Sudamérica, sea en Norteamérica, en toda la República Mexicana. Dios los bendiga. Asimismo en Europa, a nuestros hermanos allá en Londres, en España, en Alemania, hasta en Oriente. Que Dios los bendiga a todos, les amamos en el amor de Cristo. Damos gracias a Dios por sus vidas y por el ejemplo que nos dan de seguir cada transmisión. A la iglesia local aquí en el estado de Aguascalientes también, que Dios les bendiga, les amamos también en el amor de Cristo, y espero que los alumnos del Instituto Bíblico también ya se estén conectando para que podamos tomar juntos la clase del día de hoy. Amén. Bueno, pues vamos a prepararnos, vamos a pedir la guianza del Espíritu de Dios para esta tarde o para esta noche, o bien donde quiera que usted nos esté viendo según su horario. Vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo para que en este momento nos conduzca en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad. Y sabe también que nos recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Si puede ponerse de pie, vamos a hacerlo. Vamos a pedir que el Espíritu Santo en este momento ponga el mismo sentir en cada uno de nosotros, que nos bendiga con su presencia y que ésta nos guíe en el conocimiento hacia toda la verdad. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor Jesús, cuántas gracias te damos hoy en este día por tu hermosa presencia en cada uno de nosotros. Gracias porque habitas en nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, delante de ti para poner en tus manos nuestras vidas y decirte, guíanos. No queremos que sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, palabra que nos edifique, que nos transforme, esa palabra que podamos poner por obra también en cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir. Gracias por este hermoso tiempo en el que nos podemos reunir, aun siendo de manera virtual. Señor, gracias te damos a ti, alabamos tu nombre, te damos a ti toda la gloria. Espíritu Santo, condúcenos, guíanos hacia toda la verdad. En tus manos estamos y gracias por este tiempo. En tu nombre, Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Bien, vamos a nuestro manual de la doctrina del Espíritu Santo en la página número 43. Amén. Ese es el tema que estamos estudiando en esta materia de Teología Bíblica número 3. Ya es la parte número 3 del Instituto Bíblico. Y en esta parte de la Teología Bíblica estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo. Amén, una doctrina, hermanos, que considero bastante importante, pero también sabe cómo la considero. La considero bastante descuidada por los grupos cristianos, por las congregaciones cristianas. Hemos hecho a un lado el conocimiento tocante a la tercera persona de la Trinidad y nos hemos conducido de la manera en la que a nosotros nos parece mejor. ¿Sabe? Eso es un riesgo, es un peligro muy alto que como iglesias estamos corriendo. Debemos de centrarnos en lo que la palabra de Dios nos menciona acerca de Él, es decir, del Espíritu Santo. Amén. Él es una persona, Él está con nosotros. Amén. Él nos anhela celosamente. Y como iglesia estamos descuidando nuestra relación con Él, en primer lugar porque le estamos dando prioridad a un sinfín de cosas en nuestras congregaciones. Y terminamos haciendo cosas que no glorifican a Dios. ¿Sabe? Ese es un peligro, hermano, del cual casi cuando siempre doy estas clases, casi siempre lo menciono. ¿Por qué? Porque es una manera de introducirnos al tema, es una manera de hacer una reflexión que nos introduzca precisamente al tema. El descuidar lo que la palabra de Dios nos enseña en relación al Espíritu Santo nos está llevando como iglesias a cometer errores gravísimos, errores que están terminando en divisiones, en pleitos, en carnalidad, en maneras humanas de hacer las cosas que son del reino de Dios. Gente, hermano, que desecha el conocimiento de la palabra por el hecho de decir, yo sé hacer las cosas porque yo soy guiado por el Espíritu Santo, yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿verdad? Y muchas de las veces justifican su carnalidad, justifican doctrinas erróneas, doctrinas de hombres,
con versículos como esos. Y se termina lastimando a la gente, pasando por encima de la gente, se termina haciendo cosas, hermano, que a Dios no le agradan, creyendo, aceptando cosas en las iglesias cristianas que no provienen de Dios. Y sabe, todo esto por lo que le acabo de mencionar, porque estamos descuidando lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña en relación al Espíritu Santo. Y hablo de hacer un estudio, fíjese bien, centrado, equilibrado, un estudio consciente, ¿sí?, de lo que la palabra de Dios nos enseña en relación al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nos podemos ir al otro extremo. El otro extremo sería el hecho de quitarle valor, de quitarle credibilidad a la obra y a la misma persona del Espíritu Santo. Llegar a creer que sus dones, que su mover, su unción ya no es para estos días. ¿Me explico? Entonces tenemos los dos polos, ¿verdad? Los dos extremos. Aquellos que rechazan el mover del Espíritu Santo, que lo llegan a ver incluso hasta con temor, con miedo, ¿verdad? El mover, la unción, los dones del Espíritu Santo, y aquellos que llegan al exceso, aquellos que llegan al extremo de que todo lo saben, de que la palabra de Dios ya no tiene que enseñarles nada. ¿Por qué? Porque la experiencia que ellos tengan con el Espíritu Santo, eso es más grande y es mayor que incluso lo que la Biblia pueda decir. ¿Sabe? Tenemos esos dos extremos. Por eso le menciono que debemos de tener una postura equilibrada. Y lo equilibrado, ¿sabe a qué me refiero? A que esté centrado en la palabra de Dios. Amén. Así que si la palabra de Dios lo dice, lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, no lo hacemos, no lo aceptamos. ¿De acuerdo? Fíjese bien, vamos a comenzar allí en la página número 43. Hoy tenemos un tema bastante importante también, porque vamos a ver cómo el Espíritu Santo estuvo relacionado con la muerte de Cristo, pero asimismo también con su resurrección. Amén. Así que vamos a explicarlo de la manera más clara, más sencilla, y yo le pido que esté atento. Amén. Tenga su libreta a la mano, vayan tomando sus apuntes, su Biblia obviamente también ahí a la mano, y el manual del Instituto Bíblico. Amén. En unos instantes estaré enviando el cuestionario que los alumnos del Instituto Bíblico deberán de contestar y de enviarme de regreso para que yo lo pueda revisar. Así que, muchachos, con su pluma en mano y una libreta, tomando apuntes. ¿Por qué? Porque en unos instantes les hago llegar el cuestionario. Amén. Bien, fíjese bien, página número 43, en el tema o en el punto que dice 6.5, dice: Cristo murió por el Espíritu. Sí, vamos a comenzar a leer. Dice, el autor de Hebreos nos informa que fue por el Espíritu Eterno que Jesús se ofreció a sí mismo a Dios como el sustituto sin pecado del pecador. Hebreos 9:14. Vamos a esta cita para leer la verdad y poder reflexionar un poco más en relación a lo que el autor a los Hebreos nos menciona de la muerte de Cristo. Hebreos capítulo número 9 y versículo número 14 nos dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, escucha esto, dice, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta, ¿sí? Y es una pregunta de la que se conoce la respuesta. La pregunta inicia diciendo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Porque en el versículo anterior, en el 13, escuche lo que dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, entonces por eso en el verso 14 el autor dice, cuánto más la sangre de Cristo, ¿sí? El cual mediante el Espíritu Eterno, fíjese bien, por medio del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. O sea, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Note cómo el autor del libro de los Hebreos compara lo que estaba establecido en la ley de Moisés en cuanto al rito de la purificación de los pecados, ¿sí? Se llevaba a cabo el sacrificio, se llevaba a cabo la ofrenda, se llevaba a cabo la purificación, cuando se rociaba, ¿verdad?, al pueblo con todo ello, y aquello representaba
ese lavamiento, esa purificación de los pecados del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Bueno, el autor a los Hebreos compara ese, fíjese bien, pacto, ese antiguo pacto ahora con el nuevo, que está establecido ya no con la sangre de corderos, de toros o de machos cabríos, sino que el nuevo pacto está establecido con la sangre del Cordero de Dios, quien es Jesucristo. Entonces por eso comienza diciendo que si la sangre de aquellos toros, conforme al rito de la ley, era capaz de poner a cuentas al hombre con Dios, el mismo autor dice, cuánto más la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, note cómo el autor a los Hebreos por todas partes pone en un orden de superioridad el sacrificio de Cristo, no haciendo quedar mal lo que estaba establecido en la ley, sino que lo que estaba establecido en la ley, el autor a los Hebreos lo menciona como algo que nos conduce precisamente a la obra de Cristo, diciendo, si aquello era efectivo, ahora cuánto más el hecho de que el Cordero de Dios virtió su sangre por nosotros, cuánto más nos seremos salvos, cuánto más nos seremos limpios y purificados con su sangre. ¿Me explico? Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad?, el mismo autor a los Hebreos, que esta obra Cristo la realizó mediante, o es decir, por medio del Espíritu Eterno. ¿Y quién es el Espíritu Eterno? Sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. Recuerde, son los títulos que se le dan al Espíritu Santo. Quiere decir, en otras palabras, que el Espíritu Santo estuvo en la vida de Jesús, ¿sí?, siempre, desde su concepción hasta su muerte. Obviamente en los primeros 30 años, que los llamamos los 30 años de silencio. ¿Por qué? Porque no son los de la vida pública de Jesús, sino que son los primeros 30 años que Él pasa con su familia, que Él pasa con su madre, con su padre, con sus hermanos, ¿sí?, de los cuales poco se conoce, pero de los cuales también Lucas nos explica, ¿verdad?, que hay mucho contenido, que hay muchas cosas que no se podrían escribir, no habría los libros suficientes para hacerlos. Incluso en el periodo que llevó a cabo de los 3 años de su ministerio. Sí, que en otro momento hemos comentado, ¿verdad?, de que esos 3 años, bueno, es lo que generalmente nosotros lo conocemos así, los 3 años de su ministerio. Sin embargo, algunos estudiosos señalan que fue un poquito más, ¿verdad?, los 3 años y medio de su ministerio. Ahora, lo importante aquí, fíjese bien, es puntualizar lo siguiente, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús, pero no solamente en su vida, sino también en su muerte, ¿sí? ¿Cómo es que el Espíritu Santo llevó a cabo esto? El autor a los Hebreos nos lo señala sin dejar lugar a dudas, ¿sí? Dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús lo llevó a realizar la obra que Cristo tenía que realizar. ¿Y cuál era esta obra que Cristo tenía que realizar? Que Jesús tenía que realizar: morir, ofrecerse a sí mismo como ese sustituto sin pecado por toda una humanidad pecadora. Note cómo la presencia del Espíritu Santo en Jesús le llevó a cumplir con ese propósito. Aquí podríamos abrir un paréntesis y mencionar el hecho de que para que nosotros podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sabe a quién necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo precisamente en nuestras vidas. No podemos llevar a cabo el propósito de Dios para nuestra vida, oiga esto, si no es a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vemos el ejemplo del apóstol Pedro. ¿Quién era, verdad? Perdón, ¿quién era el apóstol Pedro antes de tener al Espíritu Santo y quién fue después de tener al Espíritu Santo? ¿Sí? El Espíritu Santo convirtió la vida de un hombre como Pedro. Mire, Pedro antes de tener al Espíritu Santo era un hombre lleno de temor,
un hombre lleno de inseguridad, un hombre, hermano, con una estima quebrada, una estima baja por muchas cosas de su formación, de su educación. Pero sabe, él manifestaba un mecanismo de defensa completamente diferente a ello, porque vemos a un hombre, ¿verdad?, que en su hablar era tosco, era brusco, y aunque pudiéramos decir que era sincero, en su manera de hablar cometía muchos errores, mismos que le llevaban a manifestar verdaderamente lo que había en su interior. La palabra de Dios nos habla de todo esto, pero nada más mire quién fue Pedro después de que el Espíritu Santo vino a su vida. Y hablo del día del Pentecostés, hablo del día en el que el Espíritu Santo viene a la vida de los discípulos del Señor y a todas las personas que estaban reunidas en ese aposento alto, esperando la promesa precisamente que Cristo les había dado de que enviaría al Consolador. Note cómo la vida del apóstol Pedro cambió radicalmente. Su forma, hermano, de ser cambió, su forma de hablar cambió. ¿Sí? Su forma, fíjese bien, de hacer las cosas cambió. Si antes estaba lleno de miedo, tenía inseguridad, note cómo vemos a un apóstol completamente diferente, que tiene la capacidad de pararse frente al público y dar un mensaje lleno, no solamente de sabiduría, sino de la palabra, es decir, del mensaje, de la esencia del evangelio, ya sin ningún temor, mismo, hermano, que le hacía no saber qué hacer. Recuerde que cuando Cristo asciende y los deja solos un periodo de días, en ese periodo de días el apóstol Pedro vuelve a su antiguo oficio. Deja lo que estaba haciendo con los discípulos porque no sabía si tenía la seguridad de si el Espíritu Santo estaría con él para llevar a cabo la tarea que Cristo les había encomendado. Entonces Pedro, fíjese bien, aún después de estar 3 años con Jesús, deja ese propósito y él va y vuelve a su antiguo oficio de pescador. Los discípulos se preguntaban, ¿dónde está Pedro? Pedro estaba lleno de temor. Pedro no podía llevar a cabo la tarea que le había sido encomendada de no ser a través de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Su manera de hablar cambió, ¿sí? Veíamos a un Pedro tosco, a un Pedro, hermanos, que como por ahí a veces decimos, yo digo las cosas como las pienso. Pedro dejó eso. Pedro cambió de ser así y se convirtió en una persona sabia, en una persona prudente hasta en su hablar. Pedro se convirtió, fíjese bien, en la persona que Cristo necesitaba para llevar a cabo una tarea muy importante, que era la gran comisión misma, que le digo que ¿cómo la podían llevar a cabo si no era a través de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Note cómo la presencia del Espíritu eterno, del Espíritu Santo en la vida de Jesús, lo llevó a lograr precisamente el objetivo de su vida, que era el ser el sustituto delante de Dios de un conjunto de pecadores que honestamente no merecíamos tal amor, no merecíamos tal sustituto en nuestras vidas. Usted y yo debíamos de pagar por nuestros pecados. Pero vea cómo Jesucristo, por el Espíritu Santo, tomó nuestro lugar y asimismo logró el propósito de salvarnos, precisamente tomando nuestro lugar. Note cómo Pedro, para poder cumplir con el propósito de Dios en su vida, necesitaría de la misma manera al Espíritu Santo. Entendamos usted y yo que la única manera de hacer las cosas en la casa de Dios, en la iglesia, en sus planes para nuestras vidas, ¿cuál va a ser? La única manera va a ser a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Bueno, si el Espíritu Santo capacitó a Jesús, lo fortaleció, lo sustentó, ¿cree usted que lo puede hacer con nosotros? ¿Cree usted que el Espíritu Santo le puede cambiar? ¿Cree usted que el Espíritu Santo lo puede capacitar para que cumpla con el plan de Dios para su vida? Claro que sí. Si lo hizo con Cristo para subir a esa cruz y morir por nosotros, creo sin duda que lo puede hacer también con usted y conmigo.
que mire, ya no tenemos que poner nuestra vida por los demás. Ya hubo uno que lo hizo. Entonces ahora lo que nos toca a nosotros es prestarnos al Espíritu Santo para que Él nos sustente, nos fortalezca, nos capacite para poder hacer la tarea que Él nos ha llamado a hacer. Amén. Bueno, vamos a continuar leyendo. Leemos aquí, ¿verdad? El mismo Espíritu, fíjese, que formó el cuerpo humano de Cristo en la encarnación, lo capacitó para que fuera fuerte, sabio y lleno de gracia, como lo dice Lucas 2:40, ¿verdad? Que dice ahí que el niño, ¿verdad? Hablando de Jesús, el niño Jesús dice, crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, fíjese, si el Espíritu Santo lo capacitó para que creciera, para que se desarrollara, para que tuviera sabiduría y estuviera lleno de gracia, lo guió de poder, fíjese, también entonces lo prepararía para el sacrificio y lo sustentaría a su muerte. ¿Sabe? Esta parte pudiera ser un poco difícil de entender, ¿sí? Porque pudiéramos ver la perspectiva de que el Espíritu Santo lo llevó a la muerte, ¿sí? Pero verlo de esa manera sería incorrecto. Tenemos que entender cuál era el propósito de la vida de Jesús, ¿sí? El propósito de la vida de Jesús era, escuche era morir por toda la humanidad. Era llegar a la cruz y ser el sustituto perfecto de una humanidad completamente imperfecta y hundida en pecado. Ese era el propósito de el Cristo, recuperar lo que el pecado arrebató de Dios. Recuerde que Dios, cuando hizo todas las cosas, las hizo perfectas, incluyendo al hombre, incluyendo la relación con el hombre. Sin embargo, el pecado vino y truncó esa relación, hundiendo al hombre en muerte espiritual por medio del pecado. El pecado separó al hombre de Dios. Entonces, Cristo vino a este mundo a morir por todos nosotros, por llevar nuestras culpas, nuestros pecados, ser el sustituto, ser, hermanos, la única manera en la que nosotros nos podíamos salvar por medio de la obra de Cristo. Él lo vino a realizar para restaurar, reconciliarnos con el Padre, para recuperar lo que se había perdido y podernos presentar delante de Dios justificados, es decir, sin culpa. Amén. Por lo tanto, Cristo necesitaría para llevar a cabo toda esta obra la misma presencia que lo formó desde el vientre. El mismo Espíritu que lo capacitó durante toda su vida, llenándolo de fuerza, de desarrollo, de sabiduría, llenándolo de gracia. El mismo Espíritu que estuvo con Cristo desde la concepción sería el mismo Espíritu del cual Cristo necesitaría para que lo sostuviera, para que lo guiara, para que lo capacitara hasta el momento en el que Él diera su vida por toda la humanidad. No hablamos de que Cristo necesitara otro tipo de herramientas, otro tipo de motivaciones. No hablamos de que Cristo necesitara ni incluso del hombre. Cristo necesitaría de aquel que lo formó en el vientre, necesitaría de Él para que lo sostuviera hasta el momento en el que Él expirara por última vez. ¿Estamos entendiendo? No es que el Espíritu Santo sea malo, no es que el Espíritu que primero le dio vida ahora se la quitara, sino que el Espíritu Santo estaría presente en Él desde que lo forma en el vientre de su madre hasta el momento en el que el Cristo expirara por última vez sobre la cruz del Calvario. ¿Y qué estaría haciendo el Espíritu Santo en la vida de Jesús en todo este proceso que le digo? Sosteniéndolo, capacitándolo, llevándolo al cumplimiento del propósito en su vida. Amén. Así que yo vuelvo a enfatizar ese punto. Usted y yo queremos cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Necesitamos intimidad, relación, comunión con el Espíritu Santo. Es más, yo le podría preguntar, dígame, a ver, ¿usted está cumpliendo con el propósito de Dios para su vida?
no será su temperamento, no será su carne, no serán muchas distracciones las que están impidiendo que usted logre cumplir con el propósito de Dios para su vida. ¿Sabe a quién necesita? Tanto usted como yo. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo que nos capacite, quien nos fortalezca y quien nos sustente para poderlo lograr. Menos de nosotros, más del Espíritu de Cristo. Amén. Qué hermoso es esta parte, ¿verdad? Vamos a continuar. Fíjese bien, vamos a leer enseguida lo que dice aquí. Dice, fue por el Espíritu Eterno que su sagrada voluntad venció su aversión a la muerte y por amor a su Padre y a su pueblo, hizo de sí un sacrificio por el pecado sin mancha como una ofrenda perfecta. Es decir, ¿qué hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Lo formó, lo capacitó, lo sustentó, le dio la fuerza. ¿Sabe para qué? Escuche, esto es bien importante. El Espíritu Santo le dio la fuerza que Jesús necesitaba, no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Él pusiera su vida, diera su vida en la cruz por toda la humanidad. Entonces, a ver, aquí hablamos de algo muy importante. Muchas de las veces, escuchen lo que le voy a decir. Hace un momento yo mencioné la carne, el temperamento nuestro, lo que nos impide cumplir con el propósito de Dios. A esto me refiero al momento de lo que acabamos de leer. Cristo, hermano, sabía lo que tenía que pasar. Cristo, Jesús, sabía lo que le iba a costar llegar a la cruz. Y hubo un momento en su vida que, aunque nosotros lo leamos muy rápido, ¿verdad? Cuando Él está en el huerto del Getsemaní, donde Él le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Mire, a veces lo decimos, lo leemos muy rápido, lo decimos tan fácil, pero aquello, hermano, implicó el hecho de que la voluntad misma de Jesús no quería pasar por eso, no quería llevar a cabo todo lo que le costaría llegar a la cruz. Su carne, hermanos, tuvo miedo. La misma persona de Jesús, al saber todo lo que tenía que soportar, todo por lo que tenía que pasar, tuvo miedo. Y en un momento, Él, hermanos, quiso rechazar la voluntad de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo lo capacitó para que Él dijera, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos entendiendo, hermanos, qué ejemplo más claro necesitamos para poder entender que es a la misma persona del Espíritu Santo a quien usted y yo necesitamos. Lo que nos está deteniendo de hacer la obra de Dios, mire, es nuestra carne, es nuestro temperamento. Son nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestras preferencias. Somos nosotros mismos, escúcheme, el primer impedimento para poder cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Somos nosotros el primer obstáculo para poder cumplir con la voluntad de Dios. Ahora entiende que ese punto ya lo había mencionado anteriormente en algún estudio también del Espíritu Santo, de la doctrina que estamos estudiando del Espíritu Santo. Ese punto ya lo había mencionado y seguramente tal vez también en alguna predicación o en algún otro tema de los que he compartido. El primer enemigo para poder cumplir con los planes de Dios en nuestra vida no es Satanás, no es la gente. El primer enemigo, es decir, aquel en que en primer lugar se opone para que hagamos la obra de Dios en nuestras vidas, somos nosotros mismos. ¿Y a quién necesitamos que nos capacite para poderlo hacer? Al Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Cristo lo vivió. Cristo llegó a ese punto en el que en su carne Él sintió el temor, Él sintió el peso de la responsabilidad. Él, hermanos, vio todo lo que tenía que suceder. Y Él, hermanos, en algún momento no quiso llevarlo a cabo. Sin embargo, el Espíritu Eterno, como dice el autor a los Hebreos, estuvo allí con Él para que Jesús no se desviara de llevar a cabo su propósito.
¿verdad? Y como muchas películas de Hollywood nos lo muestran, ¿verdad? De que Cristo no murió, que se casó, que tuvo hijos, que tuvo descendencia en este mundo. ¿Cómo ven? Hermanos, creer eso sería hacer a un lado la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Si Cristo se hubiera complacido a sí mismo, eso hubiera implicado el hacer a un lado la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ahora, apliquemos ese mismo concepto a nuestra vida cristiana, ¿sí? Cuando yo me complazco a mí mismo, cuando yo, fíjese bien, ¿cómo llamarlo? Cuando yo, hermano, me deleito en lo que yo quiero hacer, cuando yo llevo a cabo las cosas como yo las quiero hacer, no Dios, sino como yo, así se deben de hacer y así me siento bien y así yo quiero hacer las cosas. Cuando yo me autocomplazco de esa manera, ¿sabe qué estamos haciendo? ¿Ya entendió qué estamos haciendo? Estamos haciendo a un lado a la presencia que nos capacita, quien es el Espíritu Santo, el que nos capacita para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Ay, hermano, dele un aplauso a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque, mire, ¿cuántas de las veces no terminamos haciendo las cosas a nuestra manera? Y ahí ¿qué vemos? Ahí no vemos nada espiritual. Ahí lo único que se ve es nuestra carne, la chuleta, ¿verdad, hermano? El temperamento, el que yo quiero que las cosas sean así. Estamos haciendo a un lado la presencia del Espíritu Santo, que nos capacita para cumplir con el hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¿Sabe? Hay dos maneras de hacer las cosas, una manera correcta y una manera incorrecta. La manera correcta es dejar que el Espíritu Santo nos capacite para hacer las cosas, y la manera incorrecta es hacer a un lado al Espíritu Santo y hacer las cosas como yo quiero. ¿Usted cómo está haciendo las cosas? ¿Cómo quiere hacer las cosas de aquí en adelante? Yo considero que el ejemplo lo tenemos en Cristo. Ejemplo, en Jesús encontramos, hermanos, ejemplo que basta y que hasta sobra, de cómo hacer las cosas en la iglesia, cómo hacer las cosas en la casa de Dios, cómo hacer las cosas entre nuestros hermanos, cómo hacer las cosas tocante a la unción, tocante a los dones, tocante a los ministerios que el Espíritu Santo nos ha dado. Tenemos ejemplo suficiente y de sobra en Jesús. Así que yo le invito, si Jesús, aún en el extremo en el cual no hemos estado ninguno de nosotros, que era el de dar su vida por toda la humanidad, Él dijo, no se haga mi voluntad, es decir, Él se apropió del Espíritu Santo para que lo fortaleciera y poder cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Hermanos, mínimo nosotros debiéramos de estar haciendo lo mismo, abrazar al Espíritu Santo, buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos así hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mí o a nuestra voluntad. ¿Estamos entendiendo? Gloria al Señor. Vamos a continuar leyendo, fíjese bien. Leemos aquí, el profeta convertido en víctima, es decir, hablando de Cristo, ¿verdad? Dice, dentro de poco sería sacerdote. Recuerde que la palabra Cristo, que es ungido, nos habla de esas tres definiciones también, ¿verdad? Nos habla de la función de profeta, sacerdote y rey. Amén. Entonces, Cristo, ¿verdad? En su función de profeta, de venir a hablar la palabra de Dios a este mundo, el evangelio de Dios, del reino de Dios, pronto llevaría a cabo su función como sacerdote, cuando se ofrecería, cuando sería la ofrenda perfecta, ¿sí? Por causa de nuestros pecados, ¿sí? Y la función de rey, hermano, está también por llevarse a cabo. Amén. Cristo ha sido coronado en el cielo. Cuando Él asciende, el Padre le vuelve a coronar con honra y con gloria por su obediencia. Pero también escuche esto,
también el Padre lo va a coronar de honra y de gloria cuando Él venga por segunda vez y ponga bajo el estrado de sus pies a todos sus enemigos. ¿Y eso cuándo va a pasar? En la segunda venida de Cristo. Amén. Bueno, son acontecimientos que tienen que ver con el ámbito escatológico. Amén. Pero la palabra ungido, que significa Cristo, ¿sí?, nos hace referencia a esas tres funciones: profeta, sacerdote y rey. No lo olvide. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, entonces lo leo nuevamente. El profeta convertido en víctima, es decir, Jesús, dando su vida por nosotros, dice, dentro de poco sería sacerdote. ¿Por qué? Hermanos, porque el velo del templo se rasgaría, ¿verdad? Sería la persona que entraría por nosotros hasta el lugar santísimo para poder darnos precisamente ese acceso, esa entrada hasta ese lugar, ya no por medio de sacrificios de machos cabríos y de toros, sino ahora por su mismo sacrificio, por la obra de Él en la cruz. Él abriría el acceso hasta la presencia de Dios a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, fíjese bien, la cruz, leemos aquí, es eternamente eficaz, no solamente porque el Cristo, el perfecto e inmaculado, estaba allí, sino porque todos los miembros de la deidad estaban implicados en nuestra redención. ¿Por qué la cruz fue efectiva? La cruz, hermano, era una muerte dolorosa, una muerte de tortura, la peor de las muertes que había, hermano. Pero ¿por qué menciono aquí que fue eficaz? ¿Sabe por qué? Porque también en la cruz vemos la presencia de la Trinidad. Así es. Es decir, en la muerte de Cristo vemos la presencia, vemos la actividad misma de la Trinidad. El Espíritu Santo, quien sostenía a Cristo para que se mantuviera en la cruz. Él podía mandar una legión de ángeles venir a Él. Él podía pedir una legión entera y acabar con el imperio romano. Ser librado de esa muerte tan dolorosa. Pero el Espíritu Santo lo mantuvo ecuánime, sobrio. Lo fortaleció aún en lo físico, escúchelo, aún en lo físico, para que Cristo no se bajara de esa cruz. Aún al sentir el dolor que lo desgarraba por completo físicamente, que lo partió por completo en su cuerpo, el Espíritu Santo le dio la capacidad de sostenerse en esa cruz hasta expirar. Entonces el Espíritu Santo estuvo presente sosteniéndolo. El Hijo ahí estaba en la cruz y el Padre estaba viendo lo que el Hijo estaba haciendo. Es por ello, ¿verdad?, las palabras de Jesús cuando se dirige al Padre y le dice, ¿verdad?, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sí? Eso sucede en el momento en el que todo el pecado del mundo se cirnió en la vida de Jesús. Todo el pecado de la humanidad vino al cuerpo, estuvo presente en la vida de Jesús, siendo Él el sacrificio perfecto por un mundo imperfecto. ¿Sí? La santidad del Padre, al ver el pecado, al sentir el pecado en su Hijo, ¿sí?, la santidad de Dios no pudo en ese momento convivir con todo el pecado que estaba en la vida del Hijo. Y entonces es cuando Cristo, ¿verdad?, se expresa no en reclamo, sino haciendo, fíjese bien, alusión a la santidad de Dios. La santidad de Dios no convive con el pecado del hombre. Dios ama al pecador, pero la santidad de Dios no tolera el pecado, sino a través de la obra de su Hijo. Y en ese momento la santidad de Dios, la misma persona de Dios se apartó del Hijo por causa del pecado vertido en Él, cernido en Él. Pero el Padre no lo abandonó. El Padre, de entre los muertos, por su obediencia, por su fidelidad y por amor a Él, lo levantaría de ese lugar y lo coronaría,
lo llenaría de poder, lo llenaría de gloria, precisamente glorificando a su Hijo, resucitándolo de entre los muertos en un cuerpo ya no sujeto a las pasiones de esta vida, sino en un cuerpo victorioso, en un cuerpo transformado, en un cuerpo glorificado. Amén. Así que, aunque tal vez en algún momento vemos cómo la presencia de Dios por causa del pecado en la vida de Jesús se aparta de Él, ¿sí? Vemos cómo el Padre no lo abandonó, no lo dejó en la muerte, lo levanta de entre esta y le da victoria sobre la muerte, siendo Él el primero entre todos los nacidos de hombres, entre toda la humanidad, siendo Cristo el primogénito de entre los muertos, el primero que resucita. Ahorita lo vamos a ver. Amén. Entonces, todo esto que estoy explicando, hermanos, es muy importante. Amén. Podríamos decir, ay, Dios es gacho, es malo porque abandonó a Jesús. No, entendamos, es algo natural. La naturaleza de Dios es santa y no convive con el pecado. Dios ama al pecador de manera que dio a su Hijo unigénito por el pecador. Pero la santidad de Dios no tolera el pecado, sino es a través de la obra de su Hijo. La obra de Cristo es como el filtro por medio del cual ahora podemos tener entrada y acceso con el Padre, con su presencia. Si no es a través de Cristo, escuche, seríamos consumidos por su misma santidad. ¿Por qué? Porque en la condición de carne en la que vivimos, en la condición de pecado en la que vivimos, seríamos así, mire, inmediatamente consumidos. Nada tendríamos que hacer delante de la presencia de Dios, sino a través de la obra de Cristo. Y por medio de lo que Él hizo, es que podemos tener acceso a su presencia. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Amén. Vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Todo lo que nos falta aquí. Fíjese bien. ¿Dónde nos quedamos? Sí. Dios estaba en Cristo, sí, y también el Espíritu para reconciliar el cielo con la tierra. Lo que le menciono de que la Trinidad estaba allí, ¿verdad? Bueno, el Espíritu estaba presente en el Calvario como testigo del acto de eterna redención. Escucha, esto es hermoso. Y es el único testigo de los sufrimientos de Cristo que todavía vive en el mundo. Es decir, a ver, póngame atención. Hubo una generación que fueron testigos del sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz. Lo vieron en agonía, lo vieron llorar, lo vieron sufrir. Vieron cómo su cuerpo fue partido, ensangrentado, desgarrado. ¿Sí? Vieron cómo la cruz fue el instrumento de tormento para su muerte. Hubo una generación que con sus ojos, hermano, vieron eso. Bueno, ¿sabe quién más vio eso? Y que todavía sigue vivo en el mundo, el Espíritu Santo. Es decir, los apóstoles, ¿sí?, que estuvieron allí presentes, fueron testigos con sus propios ojos de todo lo que le dijo, pero murieron. Ahora duermen en Cristo, ¿sí? El único testigo que permanece vivo, escúchelo, es hermoso. El único testigo que permanece vivo, que vio el sufrimiento del Hijo de Dios hasta el día de hoy, es el Espíritu Santo. Él permanece vivo hasta el día de hoy. Por lo tanto, se da cuenta de cómo el Espíritu Santo nos anhela con ese celo, con ese amor. Se da cuenta cómo el Espíritu Santo nos quiere capacitar, nos quiere formar para que cumplamos con la obra de Dios, con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y se da cuenta de lo difíciles que somos nosotros, que nos cerramos, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, que hacemos a un lado al Espíritu Santo. Cuando Él vio con sus ojos, sintió en su corazón el dolor de Jesús, de estar en esa cruz, de verlo en agonía, de verlo ensangrentado, de verlo con su cuerpo partido, de verlo como Él entregó su vida por nosotros, y que el Espíritu Santo quiere formar la vida de Él en nosotros y que nosotros no le permitimos eso. Se da cuenta del dolor que le hacemos al Espíritu Santo sentir, cómo lo contristamos cuando nosotros nos empecinamos en querer hacer las cosas a nuestra manera y no como el Espíritu Santo nos puede capacitar para hacerlo.
se da cuenta de cuán triste ponemos al Espíritu Santo cuando preferimos otras cosas, otras personas, otros medios que no sean Él. Hermano, no sé si me estoy explicando con esto, pero le estoy hablando de alguien que vio sufrir al Hijo de Dios y que ese alguien quiere obrar en nuestras vidas. Él vio el dolor, Él vio el sufrimiento del Cristo en la cruz y Él quiere estar con nosotros. Él nos quiere enseñar, capacitar, cambiar, transformar. Él nos quiere enseñar cómo cumplir con la voluntad de Dios en nosotros. Y nosotros tan ingratos, tan duros, tan soberbios, tan endurecidos, que queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Y encima le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a la gente, la culpa somos nosotros, nos endurecemos, hacemos las cosas a nuestra ley, a nuestra manera, no como Cristo nos enseñó, como Cristo, hermano, pasó su vida, escúchelo, pasó su tiempo, pasó su niñez, su juventud, hermano, en intimidad con el Espíritu Santo para poder llegar a la cruz, para poder vencer a la muerte, para podernos enseñar el Evangelio de Dios, para que nosotros lo imitáramos. Y muchas frases que Jesús tuvo que decir: tanto tiempo que estoy con vosotros y no creéis en mí, tanto que hago, tanto que estoy aquí enseñándoles tanto, y todavía no son capaces de obedecerme, todavía no son capaces de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Incluso, hermano, cuando los discípulos se pelean por quién sería el mayor entre ellos, ¿verdad? Y comienza un pleito, hermano, fuerte entre ellos, y Cristo los para y les dice: mas entre vosotros no será así. Había indignación en su corazón, sí, pero había tristeza también, porque cuánto tiempo Cristo invirtió en enseñarnos cómo debíamos nosotros de ser, que al final hacemos las cosas al revés. Y el Espíritu Santo que estuvo con Él, el Espíritu Santo que aún lo sostuvo en esa cruz y que lo vio sufrir, quiere hacer lo mismo con nosotros ahora que Cristo ya no está. Y nosotros, endurecidos, nosotros le hacemos a un lado. Imagínese lo que siente Él. Hermanos, si uno se pone triste, ¿verdad? Si uno se pone triste de las cosas que pasan alrededor, ¿cómo le hacemos sentir a Él? ¿Cómo lo hacemos sentir a Él? Cambiemos nuestra forma de ser. Cambiemos lo que hay en nuestro corazón. Limpiemos lo que hay ahí. Y dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. Hasta nuestro hablar. Es más, hasta la forma de caminar, que nos la cambie. Nuestra manera de pensar. El sentir del corazón. Que todo el Espíritu Santo nos lo cambie. Él estuvo con Jesús, Él lo vio morir. Él quiere hacer su obra en nuestras vidas. Permitámoselo. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto, el que tiene que ver con la resurrección. Es el 6.6, que dice: Cristo fue resucitado por el Espíritu. Con unánime voz, el Nuevo Testamento afirma que el Espíritu fue la causa eficiente de la resurrección de nuestro Señor. ¿Sí? Aquí cito algunas partes de los versículos en Romanos 1.4, por ejemplo, y en el 8.11. En el 1.4 leemos: el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Es el Espíritu Santo quien lo levantó de entre los muertos. Y en el 8.11 dice:
muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Hermano, esto solamente a mí me habla de amor. O sea, como una persona que tenía que dar su vida por mí, se aferró al Espíritu que lo formó desde el vientre de su madre y que lo sostuvo durante toda su vida para poder llegar hasta la cruz y en esa cruz expirar. El Espíritu Santo que estuvo con él desde su concepción, ¿cree usted que no le dolió verlo en la cruz? Claro que le dolió, pero era necesario que él pasara por eso. Pero esa es una parte que no entendemos, me explico. Vemos las cosas fríamente, insípidas, las leemos rápido. Ay, sí, el Espíritu Santo estuvo ahí. Hermano, el Espíritu Santo estuvo con Jesús desde que lo formó en el vientre de María y durante toda su vida, aún en esos años, siendo Jesús incomprendido con su familia porque no entendían su propósito. Cuando empieza su ministerio público, llega hasta la edad de los 33 años y muere. ¿Cree que al Espíritu Santo no le dolió verlo en esa cruz? Tras estar con él desde que lo forma en el vientre hasta su muerte, claro que le dolió. Y fue, escuche, y fue él mismo, el Espíritu Santo, quien lo levanta de entre los muertos, quien lo vivifica. Fue el Espíritu Santo. Imagínese el gozo de él, el gozo del Espíritu Santo, que con el consentimiento del Padre, por la obediencia del Hijo, el Espíritu Santo recibe la orden del Padre de no dejarlo en el lugar de los muertos, de ir por él. 3 días después de que Cristo muere en la cruz, de ir por él y levantarlo de entre la muerte, pisoteando a la muerte, levantándolo de entre los muertos, siendo el primogénito de entre los nacidos de mujer, el primero en resucitar. Y fue por obra de aquel que estuvo desde que fue concebido en el vientre y hasta que muere. Aquel que se dolió de verlo en la cruz, aquel que estuvo con él desde su niñez, aquel que estuvo con él en su juventud, en los momentos más difíciles en los que Cristo sería tentado como cualquiera de nosotros. El Espíritu Santo, al estar con él y al verlo morir, sería él quien lo sostendría y lo levantaría de entre los muertos para glorificarlo, para transformarlo por su obediencia. Sabe, hermano, este tema es precioso, porque si le diéramos valor a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, seríamos personas completamente distintas. Valoraríamos más la obra de Dios. Nos comprometeríamos más con Él. Viviríamos más para Él, le serviríamos más para Él, como lo leímos ahí en Hebreos, al final del verso 14, donde dice de obras muertas, dice, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, si entendiéramos todo el proceso que el Espíritu Santo llevó a cabo en la vida de Jesús, si lo entendiéramos, el proceso en nuestra vida sería diferente también. Ay, hermano, mire, siento la presencia de Dios, la siente usted. El Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Le estoy hablando de alguien que formó la vida de nuestro Salvador, que le sostuvo, que estuvo con Él, lo capacitó durante toda su vida y aún lo sostuvo en su muerte, y que aún en su muerte lo resucita de entre esta, lo levanta con poder para glorificarlo. Le estoy hablando de alguien que estuvo con Jesús
Es Él, el Espíritu Santo, el que está aquí conmigo, el que está ahí con usted. Es Él quien estuvo con Jesús, el que quiere estar con nosotros. Es Él. ¿Por qué nosotros no le estamos poniendo atención? ¿Por qué no estamos siendo transformados por Él? ¿Por qué no estamos dejando que Él lleve a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas? No, nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Nos equivocamos, cometemos errores y nos justificamos de muchas formas diciendo, es que es válido, es que esto, es que aquello. No, discúlpeme, necesitamos darle prioridad al Espíritu Santo en nuestras vidas. Alargamos nosotros los procesos, justificando, hermano, de mil maneras, poniendo pretextos, cuando el Espíritu Santo está a nuestro alcance y de rodillas debiéramos de estarle buscando y tener comunión e intimidad con Él y aprender de Él, quien estuvo con Jesús, quien lo sostuvo, quien lo capacitó, quien estuvo con Él en la muerte, quien lo resucitó de entre los muertos. El Espíritu Santo lo tiene todo para nosotros. Y nosotros estamos fallándole. Es la verdad. Cuando usted elige, cuando usted toma las cosas en sus manos, cuando usted actúa, no haciéndole caso a Él, lo hace a un lado. Y entonces, imagínese cómo le hacemos sentir a Él. Después de que Él estuvo con nuestro Salvador, en su nacimiento, en su vida, en su muerte y en su resurrección. ¿Cómo le hacemos sentir a Él con todo eso? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo somos? Somos malos, somos bien ingratos. Busquemos al Espíritu Santo. Busquémosle a Él. Leemos aquí, el espíritu de vida, el espíritu de la concepción, fue también el espíritu de la resurrección. El poder que le dio vida prenatal y que lo hizo nacer, fue el mismo que le dio vida al cuerpo en la tumba y lo hizo salir como el primogénito de entre los muertos. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, ¿sabe? Es por eso que esta materia de teología bíblica, en esta doctrina del Espíritu Santo, yo siempre lo he dicho desde que la comencé. No es algo teórico, es algo práctico. Y yo le invito a usted que me está viendo, sea alumno del Instituto Bíblico o no, yo le invito más a los alumnos del Instituto Bíblico, ¿cuánto más? Necesitamos ser cambiados por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú te das cuenta de que eres más tú que Dios en tu vida, es la evidencia de que necesitamos comunión con el Espíritu Santo, buscarle más. Cuando tú te das cuenta de que la carnalidad en tus acciones, en tus decisiones, en tu forma de ser, incluyendo el pecado en tu vida, ello abunda más. Esa es la evidencia de que necesitamos más comunión con el Espíritu Santo. Por eso Pablo decía que mengüe yo para que Cristo viva en mí. Por eso también Pablo decía, mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pablo decía, muertos al pecado, pero vivos para la justicia que es en Cristo. Quiero continuar ya casi para terminar con lo siguiente. En el siguiente párrafo, ¿verdad? Es decir, ahí donde nos quedamos, pero ya comienza un párrafo nuevo, ahí leemos esto. Dice, es el mismo Espíritu dentro del creyente el que constituye la promesa de su resurrección final. En Romanos 8:23, mire, vamos a leer estos pasajes. Vamos a buscarlos. En Romanos 8:23 leemos esto, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Es decir, que así como Cristo fue
resucitado, fue transformado, así nuestro cuerpo también va a ser transformado. Tenemos la promesa. Y aquí dice, sí, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Y a qué se refiere con esa frase, las primicias? O sea, nos referimos, hermano, a lo mejor del Espíritu, a sus promesas. Lo mejor de Él lo tenemos. Y es palabra firme, palabra eterna, palabra segura. Amén. Aquí mismo en Efesios, pero ahora en el 1, verso 13, perdón, vamos a Efesios, estábamos en Romanos. Perdón, en Efesios 1, verso 13 leemos esto, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el verso 14 dice, que es las arras de nuestra herencia, las arras como una garantía, como una prenda en garantía, amén. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, fíjese, dice hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, nosotros tenemos ahorita la salvación, amén. Tenemos la vida eterna, amén, la promesa de la vida eterna, pero la vamos a poseer cuando pasen dos cosas. Una, sea que durmamos, o sea que seamos llamados a la presencia de Dios, o bien la otra, que Cristo venga por su iglesia. Amén, ahí nuestro cuerpo va a ser también transformado. Y ahí vamos a poseer la promesa, la herencia que ya adquirimos ahorita en tiempo presente. ¿Me explico? En tiempo presente tenemos la salvación y vida eterna, ¿sí? La tenemos ya, pero la vamos a poseer cuando pasen alguna de esas dos cosas. Sea que muramos, que durmamos y vayamos a la presencia de Dios, ¿sí? O la otra, que Cristo venga por su iglesia. Amén. Recuerde que cuando durmamos, nuestro cuerpo vuelve a la tierra, ¿sí? Nuestra alma junto con nuestro espíritu va a la presencia de Dios, ¿sí? ¿A aguardar qué? A esperar, a aguardar cuando Cristo venga en el arrebatamiento por su iglesia. Como dice, ¿verdad? Que viene con sus santos. Un tema que ya hemos explicado y que no tardamos en volver a dar esa serie de temas. Amén. Y entonces, sea que hayamos muerto en Cristo, es decir, que durmamos, venimos con Cristo, nuestro cuerpo es transformado. Esto le estoy hablando en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante. Venimos con Cristo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Aunque haya vuelto al polvo, venimos por nuestro cuerpo que va a ser glorificado, va a ser transformado, ¿sí? Y asimismo, los que vivamos también seremos transformados e iremos a las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Amén. Entonces, hermano, tenemos la promesa, la hemos adquirido, pero la posesión de todo esto será cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Así que tenemos la promesa. Amén. Es una promesa efectiva porque es palabra firme de Dios, de su Hijo. Amén. Fíjese bien, quiero continuar, ¿verdad? Ya para terminar con esto. Y ahí en el capítulo 4, verso 30, de ahí de Efesios, sí leemos esto. Mire, dice también, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. El día de la redención, pues es el día en el que nuestro cuerpo va a ser transformado. El día en el que Cristo venga. Amén. Pero qué importante lo que dice al principio del verso, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Gloria a Dios. Aleluya. Gózate, hermano. Quiero terminar, fíjese, dice, dice, como arras, el Espíritu es la garantía de nuestra victoria sobre la muerte. Amén. Las arras, lo que le mencionaba, es como una prenda en garantía de ¿qué? Hermanos, de que como Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros. No iremos al lugar de los muertos, ¿sí? Nuestra alma, nuestro espíritu va al tercer cielo, al paraíso, a esperar allí en un lugar de reposo, en un lugar de paz, ¿sí? A que Cristo
venga por su iglesia. Venir con Él, que nuestro cuerpo sea transformado, los que partamos, ¿verdad? Y los que vivamos seremos transformados. El arrebatamiento de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. En ese momento nuestro cuerpo es transformado, es glorificado. Amén. Gloria al Señor. Bien, fíjese bien, aquí también leemos esto. Actualmente Él es capaz de vivificarnos espiritual, física y mentalmente. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, hermanos, nos referimos a que el Espíritu Santo es quien nos levanta. Amén, el Espíritu Santo es quien nos vivifica. El Espíritu Santo es, hermano, que incluso aún hasta en lo físico nos sana, nos sostiene, nos forma, nos capacita, nos da aguante. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Su obra es maravillosa. ¿Sí? ¿Por qué no le estamos haciendo caso? ¿Por qué lo estamos ignorando? Necesitamos que nuestra manera de hablar, de ser, de pensar, de sentir y de proceder cambie. Que manifestemos más a Cristo en nuestras vidas. Amén. Mire, aquí menciono que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Allí en Romanos 8. Vamos nuevamente a Romanos, donde estábamos hace un momento. En el verso 8 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él nos va a vivificar. Este cuerpo se desgasta. El hombre exterior se desgasta día con día. El interior se renueva. Pero va a llegar el momento en el que el Espíritu Santo, así como vivificó a Cristo, así va a vivificarnos a nosotros. Amén. Qué hermoso es esto, ¿sabe por qué? Porque mire, cuando el Espíritu Santo vivificó el cuerpo de Cristo, lo restauró. ¿Me escuchó? Lo restauró. Es decir, no lo vivificó partido, es decir, mostrando lo que el hombre le hizo, ¿verdad? Con ese tortura, ese martirio que ejercieron sobre Jesús, ¿sí? Lo único que el Espíritu Santo, escuche, permitió que se quedara en el cuerpo de Jesús, pues eran las marcas en sus manos, ¿sí? En su costado. Pero todo lo demás fue restaurado por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso? Que el Espíritu Santo también va a vivificar nuestros cuerpos. No nos va a resucitar en un cuerpo molido por la enfermedad, molido por el deterioro. No nos va a resucitar en un cuerpo destruido, deteriorado por la enfermedad, ¿sí? Sino en un cuerpo perfecto. Amén. Así que mira, el que hoy en día está chimuelo, cuando Cristo venga, hermanos, va a tener todos sus dientes. El que ahorita está panzón, que ahorita está así, mire, no va a tener esa pancita. El que está pelón, el que está, no sé, un accidente lo desfiguró, algo que le haya pasado en su cuerpo, hermanos, el Espíritu Santo nos va a vivificar. Amén. Alabe a Cristo. No es bueno el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo no es bueno, es buenísimo, es fiel, es maravilloso. ¿Se da cuenta cuánto lo estamos desperdiciando a Él? ¿Se da cuenta de eso? Oh my God. Oh my God. Vamos a orar, vamos a terminar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Usted ahí en su lugar, pídale al Espíritu Santo perdón, porque lo hemos ignorado. No le hemos prestado atención. Pídale al Espíritu Santo perdón.
porque por causa de eso hemos hecho o estamos haciendo cosas que no debiéramos de hacer, hasta tener una actitud incorrecta. Creo que es lo primero que le debemos de pedir al Espíritu Santo. Antes de que usted le pida y dame y enséñame y guíame. No. Primero pídale perdón a Él. Porque lo hemos contristado, lo hemos ignorado. Y ya después sí, pídale al Espíritu Santo que reproduzca en usted, en mí, que reproduzca en nosotros la vida de Cristo. El cómo Él fue, el cómo debemos de ser nosotros. Que Él nos capacite para cumplir con la voluntad de Dios. Que como estuvo con Cristo desde su concepción, su nacimiento, su vida, su muerte y aún en su resurrección, así el Espíritu Santo quiere estar con nosotros. Que ya no sean los afanes de esta vida, las preocupaciones, que ya no sea el trabajo, el dinero, la enfermedad, la familia, la casa, los problemas, los que ocupen el primer lugar en nuestra vida, sino que ahora seas tú, Espíritu Santo, que sea Él. Espíritu Santo, llénanos de ti. Tú eres las arras, tú eres la garantía de las promesas que tenemos en ti, que tenemos en Dios, incluyendo la de que un día seremos transformados, de que ya no estaremos sujetos a este deterioro, a este cansancio, a esta tristeza, que ya no estaremos sujetos ni aún a la enfermedad, sino que tú vivificarás aún nuestros cuerpos mortales. Eres hermoso. Eres maravilloso, Espíritu Santo. Eres tan hermoso. Y aquí estamos delante de ti. Aquí estamos delante de ti. Ven a nuestras vidas. Llénanos de ti. Cámbianos. Cámbianos, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Siga orando unos segundos más, unos instantes más. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siga orando, ¿verdad? Aún después de que termine la transmisión, siga orando. Tenemos que seguir orando toda nuestra vida. Le necesitamos mucho a Él. ¿Sí? Hemos llegado al final de la clase. Mándenme sus cuestionarios. ¿Sí? Háganmelos llegar. Contéstenlos a conciencia. ¿Sale? Contéstenlos bien. Vuelvan a ver la clase. No lo quieran hacer en el mismo vuelo. A veces puede ser eso muy precipitado, presionado. Vuelvan a ver la clase y contesten, revisen sus respuestas. ¿Sí? Aquellos que son matrimonios, no se copien. No se copien. Que esto sea una experiencia personal. Aún nuestra comunión con Él debe de ser una experiencia personal. ¿Sí? No es de que mi esposo ora, o no es de que mi esposa es la que está aquí en la casa y ella es la que ora. No, por eso estamos como estamos.
Tiene que ser una experiencia personal, que aún a pesar de nuestros trabajos seculares, que aún a pesar de las presiones de la vida, mire, le busquemos a Él. Ya lo vimos. ¿Sale? Bueno, échele ganas, vamos a seguir adelante. Hay mucho, mucho por delante. Todavía que hacer, aunque falta poco para que Él venga. Cristo venga, falta poco, pero hay mucho por hacer. Amén. Así que vamos a hacerlo de la mejor manera, siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. No nosotros, sino el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cenar rico, vaya a cenar rico, invite. Pásela bien con su familia. Muy buenas noches, y si Dios lo permite, mañana no se pierda el tema de el bautismo en fuego o el bautismo con fuego. ¿Sí? Una enseñanza muy importante. Amén. En la piedra del ángulo. Que Dios lo bendiga. Le amamos en el amor de Cristo. Saludos a todos los que nos ven en Ecuador, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Alaska, ¿verdad? En todos los estados de la República Mexicana, incluyendo Aguascalientes, y también nuestros hermanos de Europa. Que Dios los bendiga mucho y continuamos mañana. Bendiciones. Muy buenas noches.